Ya chicos, vamos a dar inicio con la clase de semana 11 para sistemas newtonianos, continuando con lo que estamos viendo de anterioridad, el tema de oscilaciones. Anteriormente habíamos visto las oscilaciones simples, después vimos la oscilación amortiguada y ahora vamos a ver las oscilaciones forzadas. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a estar considerando es que, como les he estado diciendo, en las unidades anteriores estábamos viendo las oscilaciones armónicas. ¿Ya? También consideramos el efecto del roce viscoso sobre estas oscilaciones, lo cual se puede representar como un oscilador amortiguado. Todas estas cosas que hemos estado viendo se pueden representar con la figura que tenemos acá, donde tenemos una masa, un bloque de masa m, que tiene una posición inicial definida como x0, o sea, x de t, ¿ya? Donde la constante del resorte va a estar dada por k, con largo natural L0, y el amortiguador está definido de esta manera. ¿Ya? Entonces todo nuestro sistema está dado por una masa que tiene una velocidad inicial, una aceleración inicial, una posición inicial, conectado a un resorte, y además tiene un amortiguador que va a estar relacionado directamente con la velocidad que tenga el cuerpo en ese momento. Pero vamos a agregarle una cosa adicional a esto. Si nosotros consideramos agregarle una fuerza que se representa como esta flecha que le estamos poniendo acá, donde simplemente yo empujo esta masita para que se comprima el resorte y después la suelto. Eventualmente esa masa va a comenzar a oscilar. Como tiene un amortiguador, va a durar más o menos, dependiendo cuánto apreté la masita y todo eso. Pero hay un detalle. Si yo aprieto lo suficiente, podría darse la situación de que justo le achunto a la frecuencia natural, que como habíamos visto en sesiones anteriores, la frecuencia natural está dada como w cuadrado o sea, w cuadrado va a ser igual a k partido en m, ¿ya? Donde k es la constante del resorte y m es la cantidad de masa que tiene nuestro sistema. Entonces, si nosotros le damos una fuerza tal que coincide con esta frecuencia natural, entraríamos en resonancia. ¿Pero qué es la resonancia? Hablemos un poco de la resonancia con estos ejemplos. Aquí les puse solamente las imágenes y vamos a hablar de ellos. La primera es un edificio en Chicago, si no me equivoco, sí era en Chicago, que luego de un terremoto que hubo en los 80, si no me equivoco que era la fecha, el terremoto tuvo una magnitud tal que justo entró en resonancia con los datos del edificio. Si se fijan, los edificios colindantes no les pasó absolutamente nada. Sin embargo, a este edificio en particular se destruyó entero. Colapsó porque la estructura tenía una cierta frecuencia que justo coincidió con la del terremoto. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esto no necesariamente tiene que proyectarse a los otros edificios. Si bien pueden haber tenido un poco de daño estructural, no necesariamente les causó lo mismo que a este. ¿Ya? Este caso de acá es un caso más o menos icónico, que es el puente de Tacoma Narrows. ¿Qué es lo que pasó acá? La gracia del puente de Tacoma Narrows es que se diseñó sin considerar algunos valores. Aquí no hubo un terremoto. Aquí simplemente hubo un ingeniero que hizo mal la pega, que no calculó la velocidad del viento, y entonces el viento sopló con una cierta velocidad, que no era algo descabellado que pasara con esa velocidad, y el puente entró en resonancia. Y al entrar en resonancia, el puente comenzó a tomar curvaturas bastante curiosas. Si se fijan, este es el plano horizontal, y aquí el puente está curvado, muy curvado. Les hubiera puesto una imagen un poco más grande, pero no se hubiera apreciado correctamente cuál era la idea de qué tan curvado estaba. Claro, llegó el punto en el que, como estaba en resonancia y se estaba curvando tanto, el puente simplemente colapsó. El puente colapsó y se desprendieron trozos del puente que cayeron al río. Creo que cayeron con autos incluso.
Pero esto hay registros de incluso del momento en que comenzó a torcerse el puente, casi como si fuera una cuerda. Se movía con la misma facilidad. Y también el ejemplo clásico de resonancia, no sé, el que le ponen en la televisión, por ejemplo, de la mujer que canta a cierto tono y revienta una copa. Eso también es por un tema de resonancia, porque justamente la persona que esté cantando o haciendo la nota alta, justamente da con la frecuencia de resonancia propia de este cuerpo. En general, todos los cuerpos, indistinto de si están conectados a un resortito o no, tienen una frecuencia natural. Que si se alcanza esta frecuencia natural, todos terminan en resonancia. Que es simplemente un aumento desmedido de la amplitud de esta oscilación. ¿Ya? Ahora, volviendo más aterrizado al tema, con un punto más matemático, vamos a tener que nuestra ecuación de Newton para un oscilador amortiguado está dada como m x2 puntos igual a menos kx menos bx punto. ¿Ya? Este es el término asociado a la aceleración, este al resorte y este al amortiguador. ¿Ya? Si tomamos todo esto y lo dividimos por m y además reordenamos, vamos a tener esta expresión, que es la que habíamos visto en las sesiones anteriores. x2 puntos más 1 partido en tau por x puntos más w sub 0 al cuadrado por x. Todo eso es igual a 0. Esa es la ecuación que tenemos de anterioridad del oscilador amortiguado, donde vimos que la solución estaba dada por este amiguito de acá, que tiene la amplitud, una exponencial, un coseno de omega t más phi 0, donde omega, es este término de acá, y phi 0 es la constante de fase. ¿Ya? Ahora vamos a considerar el caso de un oscilador amortiguado, amortiguado forzado. El amortiguado forzado le vamos a agregar adicionalmente esta fuerza externa, que tiene una componente sinusoidal, ¿ya? Que va a ser una F0, una fuerza inicial, por la componente. Esto nos representa de que básicamente en algunos puntos yo comprimo el resorte, en otros lo estiro, lo comprimo, lo estiro, lo comprimo, lo estiro. ¿Ya? Eso nos va a representar más o menos la idea. Recordando de que seno es una función que tiene valores que van desde menos 1 hasta 1. ¿Ya? Entonces, reescribiendo nuestra función, nuestra ecuación de Newton, del oscilador amortiguado, vamos a tener de que se agrega este término, esta fuerza sinusoidal. Por ende, cuando hacemos el desglose correspondiente y hacemos el reordenamiento, tenemos de que ahora nuestra ecuación ya no es igual a 0. Que esto es cuando no tengo una fuerza externa interactuando. Aquí ya tengo una fuerza externa que es esta forzante. Por ende, la ecuación va a ser igual a la forzante dividido en m. La solución analítica de esta expresión es bastante más grande. Por un lado tenemos el valor que ya teníamos conocido de anterioridad, ¿ya? Que va a ser nuestra solución homogénea. Ya, eso todavía no lo han visto. La solución homogénea y la solución particular es algo que lo comienzan a ver ya en ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero en física siempre ha tenido la fama de pasarles materia por adelantado de matemática. Soy de los que piensa de que no debería ser así, pero el departamento de física no lo ve así. Bueno, considerando esto, tenemos nuestro segmento transiente. Transiente vale decir que depende del tiempo. Y nuestra parte estacionaria. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a tener una fuerza que le está asignando a este sistema. ¿Ya? Yo le comienzo a dar vuelito, por ponerle un nombre. Si ustedes inician un motor, por ejemplo, tiene un cierto tiempo de partida en el que está calentando el motor, en el que está girando los pistones, una montón de cosas.
Ya, a eso se le denomina el tiempo transiente. En el tiempo transiente hay cosas que no necesariamente van a pasar después. Cuando ya llegamos a una parte estacionaria, supongamos, no sé, 5 minutos después de haber empezado a hacer todo este esfuerzo, la parte transiente ya la ignoramos incluso, porque llega a ser lo suficientemente grande, con un t infinito, referencialmente hablando, con un t infinito, esta expresión tiende a cero, y nos quedamos solamente con la parte estacionaria. La parte estacionaria va a estar definida como f sub 0 partido en m, la forzante, por seno de wt menos delta, ¿ya? Dividido en la raíz cuadrada de w sub 0 al cuadrado menos w al cuadrado, todo esto al cuadrado, más w dividido tau al cuadrado también, ¿ya? Véanlo en cierto modo como una especie de norma, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Dado que tenemos una forzante, aquí es donde entra la definición en cierto modo de la resonancia, si se dan cuenta, porque esto es dato. Dato, esto también es dato. En general, la mayoría de estas cosas son datos y lo único que se puede variar es la frecuencia, ¿ya? Este término, si yo le logro asignar una frecuencia tal que coincide con su frecuencia de resonancia, este término se me va a cero. Si yo le asigno esa frecuencia, ya, este término se me irá a cero, y aquí, esto, W partido en tau, como estoy considerando en un tiempo largo, ya en un infinito, la constante tau, o sea, esta expresión, se me anula también. Luego termino teniendo algo que es una expresión dividida en cero. Y desde introducción al cálculo, vimos de que cualquier expresión que tiende a cero, o sea, dividido a cero, tiende a infinito. Entonces, por eso, el desplazamiento va a tender a infinito. Comienza a crecer. Y va creciendo desmedidamente. Llega un momento en el que simplemente colapsa. ¿Ya? Para poder verificar bien esto y ejemplificarlo, vamos a tener este problema resuelto. Tenemos un móvil, el carrito, de masa m, el cual se puede mover solamente en forma horizontal para que despreciemos todas las complicaciones de que se podría comprimir el resorte más de la cuenta, el carrito salta, no, se mueve horizontalmente, ¿ya? Tiene un motor que lo hace girar, el cual hace girar un cuerpo de masa m, que está acá arriba, de modo que la componente del movimiento de m con respecto al móvil en la dirección horizontal es I igual a R por seno de WT, ¿ya? Es solamente un tema de movimiento circunferencial, ¿ya? El móvil M se encuentra conectado a un resorte de constante elástica K y sufre una fuerza de roce proporcional a la velocidad con constante V, ¿ya? O sea, solamente estamos definiendo las condiciones como estándar, de que tenemos la masa por el centro de masa, o sea, la aceleración del centro de masa, la constante, o sea, la fuerza del resorte, y el roce proporcional a velocidad, roce viscoso. Encuentre la posición del centro de masa del sistema, luego escriba la ecuación de Newton. Y además, compruebe que esta función, que se ve bastante fea, es solución de la ecuación descrita en la parte anterior, teniendo en consideración todos estos valores. Esto lo tenemos denunciado solamente, ¿ya? Que W sub 0, o sea, que la frecuencia natural va a ser K dividido M más M, M mayúscula más M minúscula. Tau es la suma de las masas dividido M, y la tangente de delta es W dividido tau dividido la frecuencia natural al cuadrado menos la frecuencia al cuadrado, ¿ya? En cierto modo, ya con estos valores tenemos una ligera guía de por dónde tenemos que ir, partiendo por una de las consideraciones más obvias. El sistema completo hay que contarlo. No me sirve solamente contar el carrito, por mucho que diga, o sea, que es una masa m, y que intuitivamente vemos de que no, que la masa m es mucho mayor que la masa m chica, salvo que el enunciado les diga sea m mayúscula mucho mayor a m, por ende m lo podemos despreciar,
no la desprecien, siempre considérenla. Aun cuando les comiencen a aparecer unos términos exageradamente grandes en la expresión. Entonces, con la primera expresión, que nos pedía encontrar la ecuación y el centro de masa, tenemos de que nuestro centro de masa va a resultar como m por la posición del carrito, más la posición de la masita por x, más la posición de la masita por y. Ya que esto es lo mismo que decir la posición esta de acá más esta. Pero esta posición está definida por todo lo que se movió x con respecto, o sea, el carro grande con respecto a x, su origen, y todo lo que está desplazado m con respecto al eje. ¿Ya? Entonces por eso nos queda esta expresión de acá arriba. Y de las sesiones anteriores vimos de que también teníamos que dividirlo por la masa total del sistema. Luego, la posición del centro de masa está definida como x de t más m partido en m mayúscula más m de i de t. ¿Ya? Tenemos nuestra fuerza elástica, que está definida como menos k por x, y la fuerza de roce, que está definida como menos b por x punto. ¿Ya? Si hacemos el desarrollo correspondiente, para poder hacer la ecuación de Newton, tenemos de que el término de acá, la masa del sistema por la aceleración del centro de masa, va a ser igual a menos kxt menos bx punto. ¿Ya? Aquí solamente consideramos el x porque no están asociados al y. El y solamente está girando. ¿Ya? Por otro lado, el y también tiene su propia función, que va a estar definida como i2 puntos igual a menos w cuadrado por it. ¿Ya? Si nosotros hacemos el desarrollo correspondiente, hacemos las derivadas que correspondan y reemplazamos estos términos acá, vamos a tener finalmente de que la función está dada por esta expresión de aquí. ¿Ya? Ahora, la parte que viene después, dividiendo por m más m, tenemos nuestra expresión a la que estamos acostumbrados, x2 puntos más 1 sobre tau de x punto más w0, x, o sea, w0 cuadrado de x, va a ser igual a mr omega cuadrado dividido m más m, de seno de wt. Bueno, para aquí nosotros nos proponemos esta expresión. X de t va a ser igual a b, una función de w, seno de w, t menos delta. ¿Ya? Solamente estamos tomando todo este término y lo estamos igualando a una función para hacer más cómodas las cosas. Si nosotros hacemos las derivadas correspondientes, vamos a tener, por un lado, que la derivada x, o sea, la primera derivada con respecto al tiempo va a estar dada por esta expresión y la segunda por esta otra expresión. Si tomamos estos valores y los reemplazamos arriba, llegamos a esta belleza enorme de la cual tenemos que considerar la propiedad trigonométrica que tenemos acá, la diferencia de seno, o sea, la resta en un seno y la resta en un coseno. Usando todas esas propiedades nos podemos ordenar un poco esto, que es bastante grande a la vista, pero también tenemos que factorizar por el coseno de delta y además reemplazando por la tangente de delta, que la teníamos definida varias diapositivas más atrás. Con esto vamos a poder anular el término con coseno de wt. Y además también tenemos que recordar esta propiedad, que no se les debería olvidar si es parte de PSU en realidad. Que seno cuadrado de delta más coseno cuadrado de delta es igual a 1. En realidad da lo mismo si es delta, alfa, gamma, epsilon. Seno cuadrado de algo más el coseno cuadrado de el mismo algo es 1. ¿Ya? Si seguimos haciendo el desarrollo correspondiente, vamos a tener de que x 2 puntos más 1 sobre tau de x punto más w0 cuadrado de x
nos queda esta expresión. Luego de reordenar y acomodar los términos, nos queda esto. Si desarrollamos, sin embargo, nos termina quedando de que el coseno de delta es 1 dividido en la raíz de 1 más tangente cuadrada de delta. Seguimos desarrollando para terminar finalmente con esta expresión. W0 cuadrado menos W cuadrado dividido en la raíz. ¿Ya? Que si se fijan, no es más que la expresión que teníamos anteriormente. Y con eso damos por finalizada la clase de sistema newtoniano de semana 11, las oscilaciones forzadas. Con esto de hecho ya terminamos el tema de oscilaciones, porque ya en la próxima sesión estaríamos viendo ondas, que también es un tipo de oscilación. Ya eso es más como discusión para físico, astrónomo casi. No es mi área esa. Pero en la próxima sesión vamos a estar viendo las ondas propagativas. ¿Ya? Esperando que les haya sido clarificador la clase y que se haya entendido cuál es la idea final de la oscilación forzada y por qué es útil calcular este tema de la resonancia. Nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Que tengan una buena jornada. Hasta luego.